Soy Cuellar. Quisiera saber si se escucha bien, que me hagan una señal a través del chat. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos. Mi nombre es Zoilo Cuellar. Yo soy médico oftalmólogo especializado en córnea y superficie ocular. Y el propósito de este webinario es hablar un poco sobre el tema de la relación que puede existir entre la nutrición y los problemas visuales. Específicamente vamos a estar hablando el día de hoy de los problemas de ojo seco. Es una enfermedad bastante común y en términos generales quisiera pasar de un contexto médico más a un contexto común, un lenguaje lo más plano posible para que para ti que tú estás en tu casa puedas aprender un poco de la enfermedad y comprender ese vínculo que hay entre la nutrición y la enfermedad visual. Para nosotros los médicos, el ojo seco ha sido muy, digamos, muy frecuente, es una enfermedad que manejamos desde hace muchos años. Lo interesante del tema es que la enfermedad ha cambiado mucho en su denominación. Nosotros médicamente la llamamos queratoconjuntivitis zika, pero muchas veces los pacientes dicen, bueno, pero yo cómo tengo ojos secos si en realidad el ojo me arde y me lagrimea. Efectivamente, eso ha sido parte del estudio de la comunidad científica y dentro de eso, cada 10 años se desarrolla todo un trabajo de recopilación y de actualización del tema. Este último fue realizado en el año 2017, lo llamamos el taller de ojo seco o Dry Eye Workshop, y ese se realiza a nivel mundial y se publica en una de las revistas más importantes de oftalmología que se llama el Ocular Surface. En este año se actualizaron varias cosas, pero tal vez una de las más importantes es la definición de la enfermedad. Cuando uno define mal una enfermedad, pues el tratamiento no es adecuado. Efectivamente, eso ha pasado a lo largo de la historia, inclusive para muchos curiosos sabrán del tema de la apendicitis. La apendicitis por muchos años mató a muchas personas y tenía mucho que ver con una mala denominación de la enfermedad porque como entonces no se hacían disecciones en cadáveres, sino en cerdos, y el cerdo no manifestaba tener el apéndice, pues obviamente había una incógnita alrededor de eso. Entonces, fíjese que a lo largo de la historia las definiciones van apuntando a un mejor tratamiento de la enfermedad. En ese aspecto, antiguamente hablábamos, estamos hablando hace más de 20 años, que se trataba no de una enfermedad, sino de un desorden de la película lagrimal. Hoy en día hablamos de una enfermedad multifactorial de toda la superficie ocular, o sea, todo lo que se comporta como superficie ocular, que podrían ser entendido como los párpados, la conjuntiva, la córnea y la misma película lagrimal. En ese entonces se hablaba que era causado por una deficiencia de la producción de la lágrima o por su excesiva evaporación. Hoy en día hablamos que es esencialmente por una inflamación y un daño de la superficie ocular y concurre con anomalías sensoriales o problemas de percepción de la sensibilidad, inestabilidad e hiperosmolaridad de la película lagrimal, y todo eso lleva a los síntomas oculares. Entonces, teniendo eso en mente, hemos avanzado mucho en el tema del diagnóstico y en el tema del tratamiento. Recordarles entonces que hablamos de la superficie ocular como un sistema de estructuras. Ese sistema de estructuras comprende el párpado, la conjuntiva, la córnea y la película lagrimal, que también ha tenido una evolución en su diagnóstico. Antiguamente no se conocía muy bien. Eh, Hoy en día podemos hablar de un modelo, este es el modelo que hemos construido, pero antes de tratar de que logren
identificar ese enigma, voy a mostrarles un breve video. Eh, no les pongo audio porque realmente no hace falta. La idea es que ustedes logren identificar que en la superficie ocular, si nosotros hacemos el examen oftalmológico que proyectamos una luz lateral, logramos ver aquí la circunferencia de la córnea y sobre la córnea, en la pura superficie, aquí en la superficie de la córnea, este es por fuera, este es por dentro, aquí está la pupila, el iris. Si nosotros sobreponemos el modelo, vemos cómo las células se sobreponen y encima estaría la película lagrimal. Es decir, volteando el modelo entenderíamos cómo la película lagrimal cubre, cubre la superficie del ojito. En esa línea de ideas, vamos a servirnos de esta fotografía tomada por unos japoneses en un estudio que se hizo ya en el año 97, donde de una manera tridimensional se logra descubrir una superficie, una estructura como una red, como una esponja, que es la película lagrimal, y aquí está unido a las células de la superficie. Si me permiten la utilización de los gráficos, creo que les queda más fácil entenderlo de la siguiente manera. Si nosotros tenemos aquí el borde digamos, el borde externo, la superficie externa, aquí estaría la grasa o el aceite que cubre la película lagrimal. Esto es una estructura importantísima, es como una membrana que sostiene la lágrima. Aquí la estamos mostrando, la sostiene por fuera. Debajo de esa estructura vamos a pintar unos pelitos azules. Esos pelitos azules realmente es una proteína que se llama la mucina y forma toda esa red que se hidrata más o menos y que la llamamos la película lagrimal y que se une finalmente a las células mediante estos pelitos también de mucina, pero que son producidos directamente por la célula. Entonces queda una estructura firmemente integrada. Ahí podemos visualizar de una manera tridimensional, y en este sentido, como si estuviera cortada por la mitad. Y esa es la superficie ocular de la que nos ocupa. Y la película lagrimal, al estar integrada a las células, hace parte de un proceso súper importante a la hora de pensar en la protección o en la enfermedad como tal. A lo largo de los últimos años ya se han identificado más de 102 proteínas. Estas 102 proteínas tienen muchas funciones y dentro de ellas hay una importantísima que es la adhesión, motilidad y estructura. De las más importantes es la mucina. La mucina es moco. La mucina recubre, por ejemplo, la saliva, está hecha de mucina, cubre entonces la mucosa de la boca. Cubre, por ejemplo, el moco vaginal está hecho de mucina, solo que a diferencia de, por ejemplo, la boca, si usted abre la boca, pues se le seca, en cambio el ojo está diseñado para estar húmedo y abierto, gracias a la producción de ese aceite. Ese aceite lo producen unas glándulas que están en el borde de los párpados. Esta mucina es una glicoproteína y tiene la función de proteger el ojo de la deshidratación, de las infecciones y de las lesiones, y permite el paso de algunas moléculas. Entonces se vuelve una proteína súper importante de adhesión e integración. Todo lo que ocurra en la célula repercute en la película lagrimal
y todo lo que ocurre en la película lagrimal repercute en la célula. Eso es bien importante comprenderlo a la hora de manejar la enfermedad del ojo seco. Entonces aquí tenemos nuestro modelo de lagrimita. Si le afectamos con alguna situación externa, se va a desencadenar una nube de elementos que van a defender la lágrima y la superficie ocular. Esa nube la constituyen elementos que producen inflamación y lo que procuran es eliminar el agente que causó el daño y tratar de recuperar la película lagrimal. Pero si el agente nocivo sigue por ahí, entonces esto se sigue deteriorando, aparecen vasos sanguíneos, se inflama la superficie ocular y recuerden esa palabra, se inflama. Y voy a poner el ejemplo del computador. Llevas ya 10 horas seguidas con un computador, entonces ya persiste el elemento nocivo, aumenta el problema, se comienzan a deteriorar las células, se comienza a deteriorar la superficie, la película lagrimal y finalmente se causa la enfermedad del ojo seco, que no es más que una inflamación de la superficie ocular. Entonces, por donde usted lo mire, este cuadro es bastante complejo, pero se lo resumo. Si hay, por ejemplo, evaporación de la lágrima, si tuve una conjuntivitis, si me operaron de láser o alguna situación, eso va a llevar a un núcleo central donde todo se resuelve o se entiende en un proceso de inflamación. El proceso de inflamación es básicamente un proceso mediante el cual el cuerpo se defiende y se recupera, o sea que no es tan malo en sí. De hecho, si no tuviéramos inflamación, estaríamos ya muertos hace mucho tiempo. Ocurre que, por ejemplo, para utilizar el ejemplo del COVID, si el germen produce inflamación, pero si la inflamación se vuelve desproporcionada, pues nos morimos y eso es lo que está ocurriendo. Se inflama más de la cuenta del pulmón, el cuerpo, se desarrolla toda una serie de cascadas inflamatorias que terminan por matar al individuo. Entonces, por eso es importante que la inflamación sea manejada de una manera prudente por el cuerpo. Si se nos sale de control, el cuerpo necesita ayuda para poder controlar nuevamente la inflamación. Ahora, en la superficie ocular, ¿qué ocurre? Pues que efectivamente la inflamación se vuelve perpetua, continúa, porque no me he terminado de mejorar, ya estoy con el computador, vuelvo y me enfermo, o tengo otras situaciones como que tengo que manejar, o tengo que concentrarme, o me da el viento, etcétera. Entonces, persiste la situación y el ojo pierde el control de la enfermedad. Entonces es cuando aparecen los síntomas que se pueden clasificar según la severidad, es decir, qué tan fuerte es el problema. Podemos utilizar ayudas diagnósticas, pero la mayor parte de las veces nos concentramos en los síntomas. ¿Por qué? Porque los síntomas son típicos de la enfermedad. Siempre van a tener incomodidad, ardor y sensación de cansancio, arenillas, etcétera. Variación visual, es decir, yo veo bien, pero noto que por las tardes o eventualmente comienzo a ver menos. Tengo el ojo rojo, se me enrojece el ojo, es lo que llamamos, tiene los ojos como cansados, como enrojecidos, y pueden aparecer caspa y problemas en los párpados. Esos síntomas nosotros los graduamos o los diferenciamos en qué problema cause. Si se relaciona con estrés ambiental, ¿qué quiere decir eso? Si esto me ocurre solo cuando estoy con el computador, o si ya no importa que esté con el computador o no, o que esté manejando o no, o que me dé el viento, lo que sea, ya me está dando como más frecuente. Entonces el nivel de severidad es un poco mayor, o ya no es episódico, sino que ya es constante o ya finalmente es que es discapacitante, no puedo hacer nada porque es que esos ojos me molestan demasiado, no puedo ni abrir los ojos. Entonces ahí ya está haciendo uno una escala de severidad.
Lo mismo ocurre con la variación visual. Eh, no, realmente no tengo mayores variaciones en la visión, yo veo bien, no tengo, no sabe que sí, doctor, yo como que a las 4 o 5 de la tarde como que siento que los ojos se me comienzan a nublar, como que no veo bien, yo, ¿será que es que las gafas me están fallando? O ya definitivamente he perdido la calidad en la visión. Entonces, todo eso tiene mucho que ver con la severidad del problema. Hay casos en que definitivamente los cambios visuales ya me impiden hacer actividades. Entonces, ese es el otro elemento que tenemos en cuenta. El otro elemento es si hay o no problemas en los párpados. En mi experiencia como oftalmólogo les puedo decir que la inmensa mayoría tienen algún grado de deficiencia en la producción de aceite en el borde de los párpados. Este es pues obviamente un caso muy severo, donde ya hay mucha caspa y mucha infección, pero les puedo decir que la mayoría, aunque no tengan caspa, tienen algo de deficiencia en esas glandulitas. Entonces, tener en cuenta esos elementos, ya les voy a explicar por qué. Hablábamos entonces de la clasificación y la clasificación la podemos llevar a cabo mediante una encuesta objetiva. Hay varias, la que más usamos es la OSDI, donde hablamos de la incomodidad, la actividad y las situaciones que producen el problema y con eso podemos clasificar qué tan severo sea el problema y cómo podemos manejar esa situación. Depende entonces de la severidad, pues el tratamiento correspondiente. Esto es tomado de esa revisión, el Dry Eye Disease Management, de la publicación que les decía de Ocular Surface, donde nos indica que lo más importante son esas preguntas de triaje, la identificación de unos factores de riesgo y si se necesita algunos test diagnósticos, pero con esos tres elementos ya podemos clasificar y unir esa clasificación con el tratamiento. Ya lo vamos a ver. Entonces, si la persona tiene apenas una incomodidad y una molestia que es leve y solo se relaciona con su estrés ambiental, o sea, solo tiene molestia cuando maneja o solo tiene molestia cuando está con el computador o cuando le da el viento, pues podemos decir que es leve o grado uno. Podemos hablar que es moderada cuando ya no necesariamente el estrés ambiental me afecta. Ya puedo estar normal sin usar el computador y entonces siento la molestia. Y ya además tengo síntomas visuales. Eso ya convierte esa enfermedad en un grado 2, es decir, leve o ya el grado 2 sería moderada. La severa y la severísima son ya, muestran características que nosotros los oftalmólogos evaluamos en la consulta, particularmente los corneólogos, de manera que el optómetra y el oftalmólogo general pueden manejar esto, mientras que ya estos otros son casi siempre de especialista de córnea. Pero entonces, ¿por qué hablar de esta enfermedad? ¿Es que es así de frecuente y así de extraña? Pues les puedo decir que sí. La población general, podemos hablar que entre el 25 al 50%, es decir, en el mejor de los casos, uno de cada cuatro personas tiene la enfermedad. Y si uno de cada cuatro personas tiene la enfermedad, se convierte en una enfermedad bastante seria, sobre todo para el desempeño habitual de una persona en su diario vivir. Entonces afecta la calidad de la vida, no solo pues la calidad visual, sino la calidad, el bienestar, su vida en general. En esa línea de ideas, identificamos entonces cuáles son los factores de riesgo que podríamos controlar y cuáles no. Entonces hay unos factores de riesgo que son no modificables. Es decir, entre mayor sea la persona, menos probabilidades tiene, perdón, entre mayor sea la persona, más probabilidades tiene de tener la enfermedad. Las mujeres tienen más probabilidad de tener la enfermedad, la raza asiática, y esas pues son condiciones que no son modificables. Lo mismo que de una u otra manera tener diabetes, infección viral o enfermedad tiroidea se han identificado como factores de riesgo no modificables. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que la diabetes le puede dar tratamiento, ya en sí mismo tiene un factor que con o sin tratamiento afecta un poco la condición.
Hay unos factores que son los factores modificables y esa es la parte más interesante porque ahí tenemos, por ejemplo, uso de computador, uso de lentes de contacto, el reemplazo hormonal, el manejo del medio ambiente, el desbalance omega 3 omega 6, la cirugía refractiva, la conjuntivitis alérgica y los medicamentos, algunos medicamentos están identificados. ¿Qué me llamó la atención? Y les confieso que aquí fue un momento de baldado de agua fría para mí, porque pues como médico no me imaginé, yo pensé que el tema de los omegas era un tema de médicos naturistas o esotéricos o alguna cosa, y efectivamente me tocó tragarme las palabras porque estas revisiones sistemáticas que se desarrollan cada 10 años y que se constituyen en la evidencia científica, están hablando que un factor de riesgo importante es ese desbalance entre el omega 3 y el omega 6. Y eso me obligó a hacer todo un trabajo de investigación del cual este seminario, este webinario es uno de los productos, porque es importante que la comunidad comience a conocer que hay un factor que es modificable y que sí efectivamente está teniendo mucho que ver con la salud visual. Devolviéndonos entonces el nivel leve y el moderado tienen o sea, cada nivel, el nivel leve, el moderado, el severo y el severísimo tienen ya identificados los pasos que hay que dar en el tratamiento. Entonces, si nosotros hablamos del nivel leve, tenemos que hacer 5 cosas que son muy importantes. Educación sobre el manejo ambiental. Listo. Disminuir exposición al viento, mantenimiento de ambiente húmedo, poner las pantallas hacia abajo y no de frente para que podamos entrecerrar un poquitico los ojos y poder eh, tener un poquito más de mayor control sobre nuestra película lagrimal. No fumar, hacer pausas periódicas. Les digo yo, por ejemplo, con la utilización de los celulares, pónganles un temporizador que le diga que a los 45 minutos pare y descanse 15 minutos para no estar todo el día pegado de la pantalla, que efectivamente ese es un factor importante. Manejo dietario, y es ahí donde vuelvo y les confieso que yo no me lo imaginé y esto está en este momento absolutamente claro, y ahora les muestro algunos detallitos de la evidencia científica, pero este tema del omega 3 nunca me lo imaginé hasta que obviamente pues tuve que, aparte de comerme las palabras, estudiar sobre el tema y descubrir qué es lo que está ocurriendo ahí. Eliminación de medicamentos, sustitutos de lágrimas, obviamente, la lágrima sigue estando vigente, la lágrima artificial, eso se sigue formulando y se seguirá formulando. Y el tratamiento del borde palpebral, bien importante. En el siguiente nivel, cuando ya me fastidia, aunque no esté con el computador y ya tengo cambios en la visión, eh, yo necesito utilizar antiinflamatorios tipo omega 3 y vuelvo y le resalto es que, o sea, me dio tan duro, de verdad les tengo que confesar, que fue algo que tuve que estudiar mucho para finalmente convencerme de que hay detrás toda una explicación. El uso de corticoides los usamos los oftalmólogos solamente y solamente por periodos breves porque causa problemas en los ojos, causa glaucoma, causa catarata. Entonces no es prudente utilizarlo en casos de largo alcance, o sea, no te puedo dejar el corticoide por 3 años porque te vas a quedar ciega. Entonces eso es bien importante. Y la ciclosporina la estamos utilizando, es un inmunosupresor, o sea, suprime las defensas, pero la usamos ya cuando el problema está bastante más avanzado de lo habitual. Obviamente los sustitutos lagrimales, la tetraciclina cuando ya los párpados están bastante afectados y, por ejemplo, los tapones lagrimales se están reevaluando porque en muchos casos lo que hacen es que se quede lágrima con toda esa nube de sustancias que producen inflamación. Las cámaras húmedas es otro elemento bien interesante de manejo y por eso de una u otra manera funciona utilizar unas gafitas para uno descansar. En realidad, si utilizamos
eso está a favor de mantener la humedad del ojito alrededor del ojo para evitar una evaporación tan ligera. Entonces, repasemos. El nivel leve de la enfermedad lo estamos manejando con educación sobre manejo ambiental, manejo dietario, eliminación de medicamentos cuando se puede, sustitutos lagrimales y tratamiento de borde palpebral. Y al otro nivel le adicionamos eso, más antiinflamatorios, y aquí subrayo nuevamente la utilización del EPA y el DHA. Bien. Esto lo traigo no para que lo vean como para poder leer las letricas porque seguramente son muy pequeñas, sino para mostrar que aquí en una publicación del 2017 se está hablando ya de lo que se debe hacer en todos los niveles, en el leve, en el moderado, en el severo y en el severísimo. Siempre hay que hacer varias cosas, dentro de las cuales está aquí abajo, incrementar el consumo de omega 3 como ácido graso esencial. Eso como recomendación de la comunidad científica a nivel mundial y publicado definitivamente es algo que hay que hacer. De manera que, ¿cuál es el tratamiento? Cuando una persona tiene ojo seco, llámelo como lo quiera llamar, enfermedad del ojo seco, queratoconjuntivitis zika o como sea, el tratamiento de base para todos tiene que ser siempre cuidado del borde palpebral, siempre reemplazo lagrimal y siempre control de la inflamación. El cuidado del borde palpebral, listo, hay aseo para eso, a veces si se necesita, se utilizan unos champús especiales para el ojo. La lágrima, la película lagrimal, pues se debe utilizar con mucha frecuencia, repartido a lo largo del día, y el control de la inflamación no tenemos muchas opciones, porque ya les explicaba, corticoides no es prudente, ciclosporinas cuando sea necesario y tetraciclinas también cuando sea necesario. Entonces aparece este señor omega 3, que es parte del objeto principal de investigación que tuvimos en la universidad. Hay unas cosas que se llaman los fosfolípidos de membranas. Los fosfolípidos de membrana esenciales, es decir, que el cuerpo no produce y que sí o sí hay que tomar de la alimentación, son estos dos, el 3 y el 6. Los fosfolípidos de membrana se los voy a mostrar en una ilustración muy bonita. Si me permiten un momentico. Aquí tenemos, también se los voy a presentar sin sonido para no confundir las cosas. En este Between the living video van a machinery of the identificar inner ustedes cell esta and the bolita, eso harsh es una conditions of the célula outside humana world o cualquier stands the célula, cell's célula plasma animal. membrane. Está As crucial recubierta as this barrier is, de it's estos puntos surprisingly que flexible. realmente son Push it and unos watch it move. hombrecitos Poke hard enough and it might alineados break de and lado y begin to lado, que regroup. son los The lipid molecules fosfolípidos of the de membrane membrana. naturally assemble in a double Estos layer fosfolípidos de because their membrana tails son los repel water ácidos as their grasos. heads attract it. Entonces, los Throw in ácidos some grasos no cholesterol es que uno se and a few engorde por carbohydrates, comer ácidos and you grasos. Los have the ácidos basic grasos structure of son a plasma membrane. absolutamente necesarios Within these para lipid cubrir todas molecules, las we células de also nuestro find cuerpo different y proteins producen la barrera which que do llamamos various nosotros la things for the membrana cell. celular, For que tiene instance, algunas they aperturas receive para que signals entren from the y world salgan algunas outside, sustancias, or they pero que son la transport nutrients and legítima waste. defensa de cualquier So nature célula del composes the organismo. membrane with a combination or Entendiendo que son mosaic of different esenciales, lipids, pues hay que consumirlos y de carbohydrates, hecho and los proteins. consumimos. ¿Cuál es And el these problema? Que molecules are nuestra not dieta stationary. occidental They aporta 20 constantly a move within 25 the más structure, veces fluidly omega changing their 6 que de positions. omega 3 y la relación ideal debe ser The survival máximo of all life rests on this veil of material. 5 a 1, A es supple decir, membrane just 2 por molecules thick. máximo 5 de omega 3 por 1, perdón, máximo 5 de omega 6 por 1 de omega 3. Esa es la relación máxima. ¿Debe haber más de omega 6 en el cuerpo? Sí, pero no tanto como 20 a 25. La fuente del omega 3, fíjese que no es tan fácil conseguirla. Semillas de chía, semillas de linaza, de nueces,
salmón, atún, jurel, es decir, pescados de mar profundo y frío, y por lo tanto nuestra dieta occidental se nos vuelve costosísimo mantener esta alimentación. En cambio, el omega 6 es fácil de conseguir. Cualquier aceite vegetal de girasol, de soya, incluso el de oliva, alcanzan a tener niveles de omega 6 y por eso tomamos mucho omega 6 en contraste con el omega 3. Aquí les voy a dar una pista muy importante. Miren, el omega 6 es proinflamatorio. Ya lo vamos a ver en un esquema. O sea, produce o es el encargado del desarrollo de las inflamaciones en el cuerpo. Y si está en exceso, en una relación mayor de 10:1, nos permite aumentar de peso, no porque el ácido, no porque la grasa como tal nos engorde, sino porque vamos a manejar muy mal el tema del balance entre inflamación y no inflamación. Nos va a dar resistencia a la insulina, aumenta el envejecimiento y resulta que además nos mata el corazón. Los cardiólogos dicen que la relación ideal debe ser 3, yo les pongo AA y ahora les muestro qué es AA, pero acuérdense omega 6 AA, y 1 de EPA, que es omega 3. Entonces la relación de omega 6 es 3:1 de omega 3, lo que dicen los cardiólogos. Aquí les voy a mostrar cuál es la razón. El cuerpo humano es maravilloso. Digamos que la respuesta inflamatoria se desarrolla a través de unas enzimas. En este caso hay una que, por ejemplo, ya la llamamos la desaturasa, pero depende si la desaturasa actúa en el omega 6 o en el omega 3, el camino es distinto. Si hay alguna lesión o alguna cosa, se despierta esa enzima y me va a producir en el ácido graso omega 6, va a producir ácido araquidónico, o sea, AA. Y el ácido araquidónico es el que produce toda la cascada de inflamación del cuerpo, es la que inhabilitamos con la aspirina, con el antiinflamatorio, con la cortisona, etcétera. Mientras que el ácido graso omega 3 sale al mismo tiempo, pero produce eicosa pentanoico, o sea, el EPA, que junto con su hijita la DHA o el ácido docosahexaenoico, el DHA, ellos dos se encargan de contrarrestar la inflamación causada por el ácido araquidónico. Tenemos dos columnas en el cuerpo, dos elementos, dos sustancias, dos moléculas. Una va a ir en pro de la inflamación y la otra a controlar la inflamación. Por eso es que es muy importante tener un buen balance. Y el balance recomendado, pues máximo 5:1. 3:1 es como el ideal. Aquí les dejé una referencia que los invito a los curiosos a que la revisen porque nos permite entender un poquito mejor eso y ver que depende de donde yo salga, si salgo del omega 3 o si salgo del omega 6, a pesar de que es la misma vía, por un lado voy a producir inflamación, por el otro lado la voy a contrarrestar. Y en el ojo, específicamente, trabajamos una cosa que se llama la vía de las lipoxigenasas. Bueno, eso es un nombre que tenemos, pero lo que quiero mostrar es que aquí es específico. El AA es proinflamatorio, el EPA es antiinflamatorio. Si entendemos eso con cuidado, vamos a poder ver qué está produciendo la comunidad científica al respecto. Este es un artículo importantísimo en una revista que puedo decir que es la revista más importante de mi especialidad, se llama precisamente Córnea, en el año 2016, y su conclusión en este estudio dice que el consumo oral del omega 3 está asociado con una mejoría significativa de la osmolaridad de la lágrima, de los índices del omega 3, obviamente, un test que llamamos el test de ruptura lagrimal, las metaloproteinasas, que esos son unos cuentos ahí importantes para los ingenieros moleculares, pero el OSDI que les había mencionado.
una persona que se le hace una encuesta de OSDI sobre los síntomas que tiene en el consultorio, muestra mejoría después de un tiempo de suplementación con omega 3. Si yo soy consecuente como médico, el tratamiento tiene que ser absolutamente claro con los pacientes y significa que yo le tengo que dar algo que le contrarreste su proceso inflamatorio. Es decir, el EPA y el DHA van a reducir unas sustancias de esa nube que les mostraba, que llamamos citoquinas proinflamatorias, y efectivamente van a controlar la inflamación. Entonces, ¿qué dosis se le debe dar a una persona? Entonces trabajamos que como recomendación diaria, una persona debe tener EPA y DHA entre 250.000, dependiendo de qué tanta alimentación con omega 6 tenga, o sea que hay que reducir de todas maneras el omega 6, pero esta dosis es bien interesante porque dosis superiores pueden aumentar un efecto que se llama efecto antiagregante. ¿Qué significa eso? Significa que si yo tomo mucho omega 3, corro el riesgo de que las plaquetas no se peguen. Y si no se pegan, pues voy a tener un poquito de mayor tendencia al sangrado. Entonces, recomendación importante, que la dosis no sea muy alta. Y ahora les explico un detalle. Y la otra recomendación es que si me van a operar, pues suspendo una semana antes y después de mi operación vuelvo a tomar a la semana, a las 2 semanas, vuelvo a retomar mi suplementación. Muy importante eso, pero ¿por qué el tema de la dosis? Porque es que sí hay medicamentos, ahora les explico, hay preparados con suplementación de omega 3 que rebasan ese número de 1000 y tiene como propósito precisamente bloquear los trombos en una enfermedad como por ejemplo los trombos cerebrales o los problemas cardíacos con posible trombosis, etcétera. Entonces, por eso ahí en esos casos es indicativo por razones médicas elevar la dosis. Pero para una suplementación normal y natural, preventiva o manejo del ojo seco, procuramos no rebasar esa barrera. Y con eso estamos obteniendo una rata ideal de más o menos 4:1. No quiere decir que sigamos comiendo toda la omega 6 que queramos, no hay que bajarle, pero ayuda muchísimo esta suplementación. Y así vamos a tener un mayor control de la inflamación. Vamos a reducir el colesterol malo, vamos a aumentar el colesterol bueno, vamos a disminuir la presión arterial, vamos a tener ese efecto antiinflamatorio en todo el cuerpo, es decir, vamos a reducir problemas de arteriosclerosis, problemas de Alzheimer, problemas de artritis, de fibromialgias, de ojo seco, etcétera, etcétera. Todas esas inflamaciones crónicas, no le estoy diciendo que el omega sea el tratamiento, estoy diciendo que va a ser la mejor manera para que el cuerpo tenga recursos para controlar mejor el proceso inflamatorio. Así hay que entender eso. Y en el ojo se vuelve efectivamente terapéutico, de manera que como oftalmólogo puedo decirles que hace parte del arsenal terapéutico hoy en día. También mejora la función cerebral y disminuye el envejecimiento. Esto de los trombos, pues ya lo habíamos hablado. En el embarazo hay que tener mucho cuidado porque si bien es excelente para el embarazo, no se recomienda su uso a menos que haya una supervisión y de todas maneras definitivamente prohibido en el primero y en el tercer trimestre porque hay mayor riesgo de sangrado en esos momentos. Ayuda a controlar la presión sanguínea, a controlar el azúcar de la sangre, a mejorar la formación del colágeno, a un adecuado desarrollo neurológico del niño, disminuye las alergias alimentarias en los bebés y permite una mejor recuperación del peso corporal de la madre. Entonces, simplemente tenerlo en cuenta, pero por supuesto que esto debe ir de la mano de una consulta adecuada con el ginecólogo. En resumidas cuentas, en el ojo nos va a reducir la inflamación. Entonces, nos la reduce cuando la causa es la enfermedad del ojo seco o disfunción de la lágrima.
nos ayuda a prevenir la degeneración macular relacionada por la edad. Hoy no hablamos de eso. Hay otro webinario en el que hablamos de solamente enfermedad macular relacionada con la edad. Reduce las alergias oculares. Hay otro webinario para las alergias oculares, pero nos ayuda muchísimo en el manejo, digamos que indirecto o concurrente de las enfermedades, de estas 3 enfermedades. Bien importante tener eso en cuenta y por eso pues hemos hecho este trabajo para poderles estar revisando. Ahora les voy a compartir pantalla para mostrarles una cosa que es bien importante y es esta. Como médico, para ser absolutamente responsable con mis pacientes, me di a la tarea desde la universidad de revisar los 172 omegas registrados en los 172 omegas registrados en el INVIMA. Resulta que de esos 172 tenemos que el 51% tienen omega 3, 6 y 9. Si tenemos 3, 6 y 9, ¿qué está pasando según la conclusión de lo que les comenté? Claro, el 3 anula al 6 y el 6 anula al 3 y todos se revuelven ahí, o sea que finalmente usted solo le está dando cubierta a las células y no está haciendo nada más. No se está protegiendo de nada. O sea que nombre genérico omega. Ojo pues, si usted está comprando 3, 6 y 9, esa platica se perdió, porque eso no le está sirviendo para mayor cosa. Entonces, un poquito más de la mitad salen del criterio. La otra inmensa mayoría son omegas 3 de alta dosis, que están diseñados para protección cardiovascular cuando hay riesgos de trombosis. Entonces, esas tienen el peligro que pueden llevarte a que sangres más fácilmente. Entonces, es muy importante que la dosis no sea alta. En resumidas cuentas, nos quedan muy poquitos omegas para poder hablar de indicación médica. Y por cuestiones de calidad, escogimos, en términos generales, 2 o 3 marcas, 2 de las cuales tienen además otras sustancias que se utilizan para la prevención de la degeneración macular y por lo tanto para ojo seco no nos servían. O sea que finalmente nos quedamos con esta. No me gusta ser muy comercial en este tema, pero definitivamente tengo que reconocer que hay un laboratorio en el mundo que lidera la producción de omega. Y es este laboratorio que se llama Nutrilite. Es un laboratorio que tiene 80, 85 años y que desarrolló procesos para sacar el omega 3. El omega 3 no es fácil de sacar, ni menos de separar del omega 6. Ellos patentaron su proceso, es un proceso que me certifica a mí como médico y por ende a los pacientes que todo lo que hay dentro de ese frasquito es lo que es. Y lo otro, no tiene trazas de acetona. Me vi con la sorpresa de que hay muchos omegas en el mercado que por destilación de pronto un poquito artesanal tienen trazas de acetona y pueden producir problemas hepáticos, problemas gastrointestinales, etcétera. De manera que para no ir dando rodeos ni nada, decidí formularle a mis pacientes esto. Esto es fácil de conseguir, se consigue a través de distribuidores de una corporación multinacional que se llama Amway. Ellos distribuyen de manera exclusiva Nutrilite y por eso, pues, para toda Latinoamérica y para gran parte del mundo, pues es muy sencillo conseguirlo. Ellos lo producen y es lo que yo formulo y lo que yo recomiendo realmente, pues está rica en ácidos grasos esenciales omega 3 y nos aportan 450 de EPA y 450 de DHA, lo cual enmarca dentro de la dosificación que se necesita para la protección de la enfermedad del ojo seco. Entonces, técnicamente hablando, eso es lo que yo recomiendo. Estas son varias de las referencias
si usted quiere puede darle un pantallazo para que pueda hacer un poco de investigación adicional, y los estoy invitando a que vengan aquí a mi casa a que estudiemos un poco de las enfermedades del ojo relacionadas con la nutrición. Es un tema que realmente me ha ido apasionando más porque he descubierto que aparte de los medicamentos, hay cosas que los médicos como médicos olvidamos, que es el entorno del paciente, que es su nutrición. Antiguamente nosotros decíamos a todos los pacientes, no, aliméntese bien. ¿Y qué es alimentarse bien si en el supermercado no van a tener a disposición lo que necesitan? Entonces, bien importante tener en cuenta todo este tema de la suplementación. Es un tema delicioso, un tema muy agradable, y los quiero seguir invitando a estos webinarios. Les agradezco muchísimo la participación. Quiero abrirles la posibilidad de preguntas. Si ustedes desean en este momento, pues podemos habilitar las preguntas. Tienen el chat abierto. Escriban si necesitan. Vamos a dar algunos minutos si hay alguna pregunta. Veo que hay participación de varias partes de Colombia y de otras partes de Latinoamérica. Bienvenidos, de Chile. ¿El CLA 500 quemador de grasa es omega 6? Sí, sí, Adriana, ese es ese se considera no tanto un quemador de grasa, sino un acelerador de ese metabolismo a través del proceso inflamatorio natural que ocurre con el ejercicio. Entonces, por eso es de mucho cuidado y no lo recomiendo si no hay acompañamiento médico. Juan Camilo, saludos, ¿cómo estás? Se pueden conseguir, si quieres, ahora tu correo, te puedo mandar recomendación. Efectivamente es fácil de conseguir a través de varios distribuidores, pero si quieres con mucho gusto, escríbeme tu correo electrónico y te mando la información. Es fácil de conseguir, y bueno, no, me alegra mucho que estés contento con tu cirugía. ¡Ja! Qué bueno, paciente. Excelente, Juan. Un abrazo desde acá. Bueno, muy bien. ¿Qué más preguntas hay? Bueno, parece que ya se están comenzando a retirar. Sí, claro, son 47, 50 minutos de charla. Nuevamente invitarlos a las próximas, a que estén atentos. Las redes sociales pasamos la información. Vamos a tener muy seguramente la participación de una nutricionista experta en estos temas que nos va a apoyar un poco más la información. Y vamos a seguir hablando del tema visual. Les deseo un abrazo, una feliz noche, un abrazo muy grande, así sin tapabocas. Y vamos a ver si hay más preguntas. ¿Alguien está escribiendo? Sí, está pendiente. Mari, muchas gracias por tu saludo. Lo mismo, un abrazo gigante. Bueno, hay otro que está escribiendo. María Fernanda me pregunta si sirve para la demencia senil. La demencia senil es un proceso degenerativo, es un proceso de desgaste, llamémoslo así, de la corteza cerebral, y parece que hay una inmensa relación con procesos de oxidación que finalmente terminan matando las neuronas, y dentro de los procesos de oxidación hay un proceso muy claro de inflamación crónica de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, de manera no tan indirecta, sino más bien directa, es protector para el, llamémoslo, el desgaste cerebral o la demencia senil. Hay factores genéticos que no se pueden vencer, pero hay un factor nutricional muy serio, muy estudiado, que tiene que ver con eso y tiene que ver con con el Alzheimer también.
Bueno, muy bien, les deseo una feliz noche a todos. Desde aquí de Medellín, les mando un abrazo a todos. Chao, chao, felicidades.